Amén. Estamos en una guerra espiritual, en una batalla grande espiritual. Pero Dios, en esta batalla que estamos teniendo, Dios nos está dando la victoria. En esta batalla que estamos teniendo, Dios siempre va a estar a favor de nosotros. Muchas veces cree que uno se siente que está peleando solo. No, usted no está batallando solo en esta batalla que tenemos en la vida. Y muchas personas creen y no se sienten que están en una batalla. Sí, estamos en una batalla. Sobre todo cuando tú llegas a los caminos del Señor, esa batalla se hace más evidente y más presente. Aunque así sea, las personas que no estén andando en los caminos del Señor también van a tener sus ataques y sus cosas, porque el enemigo, como lo habíamos dicho la semana pasada, el enemigo tiene planes para con las personas. Y los planes del enemigo son mantener a las personas alejadas de Cristo. Mientras él te mantenga posiblemente más alejado de Cristo, más aletargado, más apartado, desenfocado, para él mejor. Entonces él por allá en el infierno dice, el diablo tiene paz allá en el infierno cuando nos tiene a nosotros así. Pero nosotros acá en la tierra no tenemos paz. Nosotros acá en la tierra nos sentimos cargados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos cuando estamos de esa manera atados. Pero lo que quiere Dios es que la gente viva en libertad. Dios no quiere que nosotros estemos así. Dios no quiere que nosotros nos sintamos así ni que nosotros vivamos así. Dios quiere que las personas estén en libertad. Y la libertad es una libertad completa. ¿Libertad para qué? Libertad para que usted disfrute su familia. Libertad para que usted disfrute las cosas que Dios le ha dado. Hay personas que nosotros muchas veces no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque somos pegados muchas veces de las cosas, apegados a las cosas. Cuando nos apegamos a las cosas no las disfrutamos, pero cuando las cosas las disfrutamos porque sabemos que Dios nos la dio, entonces nosotros podemos disfrutar y podemos disfrutar de lo que tenemos sin estar cargados. Ay, de que muchas veces las personas, ¿saben qué? ¿Qué pasa? Muchas veces las personas no disfrutan las cosas por miedo a que la van a perder. En serio, es algo extraño, porque usted dice, ay, esta casa que Dios me dio, gracias, ay, no, pero donde la pierda, ay, donde me la quite el banco, ay, donde no tenga para pagar las cuotas, ay, Entonces, todas esas cargas, todas esas cosas que tenemos en la mente no nos dejan disfrutar de lo que tenemos. Estamos en un trabajo, ay, pero si le cago mal al jefe, ay, pero me la montó, pero me la miró, mira cómo me mira feo esta persona, le caí mal, que no sé qué. No disfrutas el trabajo por estar pendiente de lo que otro dice. Muchas veces tenemos que abstraernos de todo eso y entender que la casa se la dio usted Dios, que el trabajo se lo dio usted Dios, se lo dio usted Dios. Entonces usted deje de luchar en sus propias fuerzas porque usted no lo disfruta. Hay veces estamos peleando sin necesidad de pelear. Y cuando deberíamos estar peleando contra el diablo, contra el pecado, contra las cosas que nos sacan del propósito de Dios, no lo estamos haciendo. Pero estamos peleando con enemigos fantasmas. ¿Usted se acuerda ese libro de El Quijote de la Mancha? Que él veía unos molinos y entonces él creía que estaba peleando contra personas. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros estamos peleando con cosas que no tenemos que estar peleando. Qué pereza. Hay veces la gente hasta para comer no disfruta lo que come. Porque está pendiente que se va a engordar, que no se va a engordar, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien que usted cuando come mire que sean las calorías que son y se cuide. Eso está súper. Pero hay personas que hasta para comer están sufriendo. Entonces, debemos de sufrir. Hay una iglesia que llama pare de sufrir. No, eso no es lo que aquí enseñamos. No. Aquí no es pare de sufrir. Aquí es disfrute. Disfrute lo que Dios le ha dado, porque Dios lo creó para eso. Estábamos en el discipulado, nosotros hablando nivel 1, aquí está Marvin que está comenzando mi nivel 1, que Dios hizo todo para que lo disfrutáramos. Dios hizo la tierra porque Dios hizo diferentes colores. Dios pudo haber hecho todo gris, Dios pudo haber hecho todo oscuro, pero lo hizo diferentes colores. ¿Por qué hizo diferentes sabores? Porque Él quería que disfrutáramos todo. Porque quería que disfrutáramos todo. Y entonces continuamos con este tema de la guerra espiritual y esta es la segunda parte de la armadura de Dios. Y vamos a hablar hoy de la verdad, que es la primera parte de la armadura. Sin embargo, quisiera dar una introducción a algo que ya habíamos hablado y era que debemos entender qué significa cada parte de la armadura. Pero acuérdese que nosotros hicimos algunas aseveraciones y es que la armadura hay que ponérsela completa. O sea, la armadura no se puede poner por partes.
Esa es una de las primeras aseveraciones que hicimos. La segunda es que debemos ponernos la armadura, que Dios nos la dio, pero hay que ponérsela, porque muchas veces no nos la ponemos. ¿Cómo una persona se pone la armadura? Pues cuando tiene una relación con Dios. Cuando usted no tiene una relación con Dios, no tenemos una relación con Dios, ese día estamos desarmados. Estamos sin armadura porque no la tenemos puesta. Usted tiene la armadura, es como, yo le pongo un ejemplo, es como si usted va a pelear en el ejército y usted no le echa balas a la pistola. Ese día, usted sale a pelear sin balas. O no se pone el casco, o no se pone diferentes partes. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a llegar y cuando le viene el enemigo, usted saca la pistola y no le dispara. ¿Cierto? Y mire, y eso es muy buena analogía, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos eso es muy buena analogía, ¿por qué? Porque nosotros cuando Dios nos ha llamado, nos ha dado una autoridad, pero muchas veces esa autoridad necesita poder, y el poder de nuestra autoridad es nuestra relación con Dios. Lo repito, usted es cristiano, es creyente, usted ya tiene una autoridad investida por Dios. Acuérdense que la semana pasada dijimos, Dios nos mete en un vestido, ese vestido de autoridad es Cristo, de Cristo estamos revestidos. Sin embargo, Él nos dio una armadura, si no nos la ponemos, entonces el poder no se manifiesta también en nuestras vidas, porque acuérdense que una parte de la armadura es la espada, y la espada es para atacar. Si no tenemos esa espada para atacar, porque no leemos la Biblia, o si no oramos, de nada, o sea, no estamos totalmente ejerciendo el poder que tenemos. Nosotros tenemos poder. Acuérdense que aquí en esta iglesia hemos estado, en esta iglesia, a mí yo pienso, Señor, gracias por la palabra que tú nos das acá, porque aquí tú nos estás enseñando a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios, todo lo que uno necesita para ser exitoso en la vida cristiana. Aquí te están dando algo que te va a alimentar, no algo que vas a llegar a tu casa y quedaste como que te dieron un dulcecito y quedaste ahí medio, no. Aquí te van a dar a una palabra que te va a llegar. Acuérdese lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Ustedes saben. Eso, ignorarnos, la primera que todo, y la segunda, pero ahí existe un versículo en Juan 10, en Efesios 10, en Juan 10:10, aquí me equivoqué, es en Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, esa es la función de él siempre quiere hacer eso. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, que Satanás también, eso lo estoy diciendo rápidamente, que es parte de la introducción, es un león rugiente. ¿Qué quiere decir? Como león, usted se le mete un león rugiente, métase al zoológico a ver si se le mete un león rugiente en la jaula. No, ¿cierto que no? O sea que quiere decir que ese león de cierta manera puede hacer algo si nosotros le damos la oportunidad. Él siempre va a buscar la oportunidad, pero si nosotros se la damos, ¿y cómo se la damos nosotros? Cuando nosotros no nos ponemos nuestra armadura. Entonces, ¿por qué dice que la Biblia que Él es como un león rugiente? Porque Él está de nosotros mirando cuando estás débil. Él no te ataca cuando estás fuerte. Si Él te ve fuerte, Él te va a decir, no, esperemos que esté débil. Él es por eso la Biblia dice en Efesios 6:11, para que estemos firmes, Efesios 6:11, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, vestidos de toda armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas. Esta palabra acechanzas es una palabra griega que significa metodologías. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no, que usted no crea que el diablo es hacia la loca haciendo las cosas, que eso es hacia la loca. No. Él estudia a la persona. Ok, le voy a decir algo, mire. Esta palabra, a ver si tengo la palabra griega. No la tengo acá. Pero la palabra griega que se utiliza no me acuerdo la palabra, no la coloqué en mi enseñanza, pero yo lo busqué en el diccionario griego y dice metodologías. Es decir, esa acechanza del diablo quiere decir que el diablo usted lo tiene estudiado. El diablo sabe cuál es su área débil. El diablo sabe usted con qué se enoja, usted en qué peca, en qué le falla. Él sabe si usted duda en su corazón o no duda en su corazón. Él sabe cómo fue criado usted, y lo tiene totalmente estudiado. Eso significa acechanzas, que él lo tiene a la persona, cada persona la tiene estudiada de pies a cabeza. Y no solamente la persona, sino las familias. Él sabe qué heredó usted malo de su familia, porque tenemos herencias que son malas y buenas. Herencias buenas y malas, él sabe. Esta persona heredó el carácter de la mamá.
Allá están todos los demonios en una pizarrita, me los imagino, diciendo, mire, esta tiene esto, y este tiene esto, y esto, y esto. Por este lado me lo atacan, por favor. Por este lado me le trabajan en esa vida, por favor. Entonces, él sabe las áreas de su vida que están, y él tiene metodologías para atacarnos. Él no siempre te está atacando, lo habíamos dicho la semana pasada, de la misma manera. En ocasiones te dejas quietecito, ay, dejémoslo quietecito para que se relaje. Entonces usted está quietecito, entonces dice, Señor, estoy en un tiempo de refrigerio, no, miren, todo me está yendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Usted se descuida y deja de orar, deja de ir a la iglesia, se descuida el diablo, ay, eso es lo que quería, ahí lo tengo relajado. Cuando se relaja, ¡pum!, le viene la prueba. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que usted se relajara. Entonces él te tiene estudiado. Por eso la Biblia dice que usted tiene que estar firme y cuidándose. Mateo 24:43. Mateo 24:43 es el versículo anterior. Dice, el versículo anterior de lo que estoy hablando. Pero mire, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto lo dijo Jesús. Si nosotros supiéramos que tenemos que estar siempre alertas y que no te puedes relajar, porque en el momento que tú te relajes, es una oportunidad para el enemigo para atacarte. Entonces, como les dije ahorita, nosotros nos relajamos cuando nos confiamos. ¿Y cuando nos confiamos? Cuando dejamos de buscar de Dios. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar. Entonces, en ese momento estás debilitado. Entonces, ahí te cae el león. Usted ha visto los documentales de la National Geographic, que la leona es así. Entonces está por allá la cabrita mirando, está por allá la cebrita, por allá pensando en los huevos del gallo, no sé qué. Y el león va así despacio, ta. Cuando ya está cerquita y está descuidado, empieza a correr. Y empieza a correr la cebrita. Y usted ve que por allá la agarran, la revuelcan, le caen otros dos. Entonces, así es como el diablo nos puede lograr destruir. Cuando estás descuidado. Primera de Juan 4:4 nos enseña que aunque el diablo está derrotado, porque él está derrotado, nosotros tenemos que estar muy firmes, tenemos que estar muy alertas. ¿No está? Ok, no, tranquilo, yo aquí lo busco en el... Sí. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Qué dice? ¿Lo habéis qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién está en el mundo? ¿Quién está en el diablo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros nos enfrentamos a Satanás, nosotros nos debemos enfrentar a Satanás desde nuestra victoria en Cristo ya. O sea, Cristo ya lo venció. Pero si nosotros nos descuidamos, dejamos de no andar en Cristo, entonces no estamos tomando la victoria de Cristo, no estamos andando desde la victoria de Cristo. Tenemos que andar desde la victoria. Cuando dejamos de orar, dejamos de buscar, ¿qué hacemos? Nos despegamos de Cristo, y al despegarnos de Cristo ya no estamos andando desde la victoria de Cristo. Estamos andando en nuestras fuerzas. Entonces el diablo dice, entonces usted llega y dice, en el nombre de Jesús, Satanás, vete. Pero el diablo, pues ¿usted con qué poder? Usted saca el arma a dispararle, pero no tiene balas esa pistola, porque no ora, no busca, no tiene ni conocimiento bíblico en su cabeza, no está meditando la palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesucristo al diablo? Con la palabra. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hay personas que no saben ni un versículo de la Biblia, ni uno. Entonces viene el diablo, entonces el diablo, usted le dice, vete diablo asqueroso. Entonces el diablo, pues, pero cuando usted le dice,
Él nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Ahí mismo Él empieza a temblar, porque le estás dando con la espada, que es la palabra de Dios. Vete, diablo asqueroso, acá, que no me moleste. No, eso no es, pero con la palabra es que lo tenemos que pelear contra Él. Entonces mira, hay una palabra que dice Nahum 2:1. Es una palabra del Antiguo Testamento que habla cuando el destruidor viene contra nosotros. Dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Destruidor es la palabra en griego, la palabra destruidor es Apolión, que significa destructor. Ese es otro nombre para el diablo. Al diablo también se le dice Apolión. Destruidor. Subió el destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? ¿Qué dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo resistido, estad firmes. Esto es lo que quiere decir la Biblia, la fortaleza. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios es el estilo de vida que nosotros tenemos. La armadura de Dios no es algo que usted reza, como lo habíamos dicho, es un estilo de vida. Entonces vamos a entrar a la primera fase de la armadura, pero todo esto que lo estoy diciendo es un ejemplo. Mire, yo había colocado un ejemplo. Por ejemplo, yo llevo de cristiano más de 20 años. Yo soy cristiano desde hace más de 20 años. Yo me convertí en 1996, agosto. No me acuerdo el día, pero sé que fue entre el 5 y el 10. No, tengo que mirar en el calendario. En 1996. Entonces yo he pasado por muchas cosas. En ocasiones he estado buscando de Dios, otras me he descuidado, en otras he caído, otras veces me he levantado. 7 veces cae el justo, 7 veces que Jehová lo levantará. Este tiempo me ha ayudado a aprender a usar mi armadura, me ha enseñado a entender a mi adversario y sus prácticas. Sin embargo, de algo estoy seguro, no podemos ir delante de él desnudos o nos acabaría. Debemos vestir nuestra armadura de protección y permanecer firmes ante los embates del enemigo. Mi esposa sabe esto, por ejemplo, que si yo no oro o hago mi devocional todos los días, ese día que yo no hago mi devocional, a mí nadie me aguanta. Porque ando en la carne. Entonces cualquier cosa me enoja, cualquier cosa. ¿Es por qué? Porque cuando yo empiezo a andar en mi carne y no andar en el espíritu y andar en las cosas de Dios en mi corazón, la carne me vence y empiezo a vivir en la carne. Y soy propenso a caer en la tentación. Viene Satanás y me ataca y de una caigo. Mi lengua no está sujeta, comienzo a hablar lo que no debo de decir. Comienzo a hablar lo que no debo de decir. Comienzo a andar en mi carne, obedeciendo mis deseos y mis pasiones. Como consecuencia, en la batalla de ese día, muy seguramente seré derrotado. Y ando en mi carne. ¿Por qué? Porque no he aprendido a usar mi armadura, no he aprendido a usar mi cobertura. Mi cobertura es cuando busco a Dios. Yo he aprendido esto durante todo este tiempo que he andado en la vida cristiana, que todos los días tenemos que estar en la presencia de Dios, ponernos la armadura para poder resistir, porque el enemigo viene siempre todos los días contra ti, el destruidor viene contra ti, guarda la fortaleza. Si tú estás fortalecido, entonces el diablo ese día. Alguien esta semana me estaba diciendo, yo dejé de orar un día, puse a escuchar música y cuando estaba por ahí, ya no quería orar, ya se me venía la música mundana a la cabeza todo el día. Cuando estaba escuchando música cristiana, la música cristiana era la que alimentaba mi mente, era la semilla que estaba. Pero cuando estaba descuidado, y eso hace poco alguien me dijo eso. Entonces lo que estoy diciendo es que depende mucho de cómo nosotros nos comportemos y andemos delante de Dios todos los días. Cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, buscando a Dios todos los días, entonces el enemigo es el que toma control de nuestras vidas y nuestra mente está en otras cosas, no está concentrada y estamos totalmente fuera de lo que Dios quiere. Los dardos del diablo se apagan en mi escudo de fe cuando yo busco a Dios. Cuando la espada de 2 filos está en mi boca, yo puedo atacarle y él no me ataca de frente o retrocede inmediatamente. En otras palabras, las murallas de Dios son estas fortalezas que tú edificas alrededor de nuestra vida. Nosotros edificamos una muralla.
Cuando nosotros estamos buscando a Dios, edificamos un muro alrededor de nosotros. Y el diablo, el destruido, sube y no puede derribarnos. Pero si tus murallas están derribadas, si tus murallas están destruidas, el enemigo va a ir y te va a atacar y no vas a tener forma de defenderte. Y esas semillas que nosotros dejamos que entren en nosotros, ¿de dónde entran? De la televisión. Si todo el día estamos viendo televisión, cosas que no nos edifican, eso es lo que esas son las semillas que van a entrar a nuestro corazón y nos van a destruir. La música que escuchamos, hay música que no es buena. No, la música no es mala en sí misma, pero hay letras de canciones y de música que no es buena, que no debemos escuchar. ¿Por qué? Porque son semillas que se van plantando en nuestro subconsciente y eso nos va generando cosas y pensamientos. Y el diablo lentamente está programando a las personas a través de todas estas cosas de la televisión, programándolos ¿para qué? Para que el pecado sea algo normal y sea algo aceptable. Es el propósito de Satanás. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la armadura? 6:14. Efesios 6:14 nos habla en la primera parte, dice, por lo demás, hermanos, estad firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera parte de la armadura. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué la armadura comienza con eso? Bueno, porque yo pienso, si uno se pone una armadura, uno debería comenzar como poniéndose la coraza, ¿cierto? Poniéndose como después el casco y después ceñirse, pues cuando ya tiene la coraza, ponerse todo para que lo arrope. Y la razón es porque la verdad es el poder que nosotros tenemos. No hay más grande poder que la verdad. Cuando usted se pone un cinturón, cuando una persona alza pesas, ¿usted ha visto los que alzan pesas? Ellos se ponen un cinturón, ¿para qué? Para concentrar la fuerza y hacer la fuerza bien hecha y poder levantar el peso que es. Cuando tú andas en la verdad, es decir, tú sabes que la Biblia es la verdad de Dios, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Tú sabes también que Jesucristo dijo, Señor, tu palabra es verdad. Usted lo puede ver eso en Juan 17:17. Jesús dice, tu palabra es verdad. La palabra, entonces la verdad de Dios es la que es de donde adquirimos la fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo dice que la verdad no existe. El mundo dice que la verdad es su verdad o la verdad es subjetiva. Pero la verdad de Dios no es subjetiva, la verdad de Dios es objetiva. Entonces ahí es donde está la fuerza de nosotros. Porque es verdad, porque Dios, el Creador, lo dijo de esa manera, es de esa manera, es así. Porque Dios lo dijo que era así, porque la naturaleza de las cosas muestra que eso es la verdad y que así debe de ser. Entonces, ahí es donde radica la fuerza. Esa es la primera parte de la armadura. Si nosotros no creemos que la Biblia es la verdad, se te cayó toda la armadura. Ya no te sirve. Todas las partes de la armadura quedan mal puestas. El cinturón de la verdad sirve para sostener toda la armadura completa. Sin la verdad, la armadura no se sostiene. Desde que tú dudas de la verdad, como te dice, ya te la tiraste toda completa. Si tú no crees que la Biblia es la verdad, si tú dudas que lo que Dios dice es la verdad, ya te tiraste todo. Tu armadura y tu protección. Porque el diablo le tiene miedo a la verdad. Porque cree que la espada del Espíritu hace huir al diablo. Y esa es el única arma que tenemos de ataque. La espada es la única que tenemos de ataque. ¿Por qué? Porque es la verdad. El diablo le tiene miedo a la verdad. El diablo combate a la verdad. Este mundo detesta la verdad, porque el príncipe de este mundo detesta la verdad y él quiere que la gente crea que no existe verdad, que la verdad es la verdad de cada uno. Entonces ya no existe una verdad, y como no existe una verdad, todo el mundo hace lo que le da la bendita voluntad, todo el mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque ya no existe la verdad. Entonces nos salimos del propósito que Dios tuvo al crearnos a nosotros. El propósito
y el diseño original del Creador. Entonces la verdad es de donde adquirimos la fuerza. Cuando tú te pones la verdad y tú dices, yo creo en la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? No, de Génesis a Apocalipsis. Puede que hay algunas cosas a mí no me gusten de la Biblia, pero yo no tengo la culpa de que esa sea la verdad. Esa es la verdad. Y como es la verdad, es nuestra fuerza. Y el enemigo la va a resistir. Y es de donde nace todo. Y ahí sujetas toda la armadura. La verdad. Ceñirse los lomos con la verdad. Ceñirse, ¿qué quiere decir? Sé qué quiere decir la palabra. La palabra ceñirse viene de la palabra griega perisonumi, que significa sujetar. Nos sujetamos a la verdad. Si no sujetamos esa armadura, se nos cae la ropa. Se nos cae la ropa, se nos cae toda la armadura. Acuérdese que por qué a Jesús no lo podían resistir. ¿Por qué mataron a Jesús? Pregunta, ¿por qué mataron a Jesús? Por defender la verdad. Eso fue lo que lo mató. Si Jesús hubiera enseñado otra cosa, no lo hubieran matado. Jesús lo mataron por la verdad. Y a muchos de los apóstoles, a todos los apóstoles los mataron por la verdad. Y a todos los profetas del Antiguo Testamento los mataron por la verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno lo matan por la verdad? Porque la verdad nos hará libres y porque el enemigo quiere mantener a la gente en la mentira. Entonces el diablo es el que a través de todas las cosas está tratando de destruir la verdad de Dios, destruir la verdad de Dios. Jesucristo dice, en Juan 14:6, perdón, que yo me equivoqué ahorita, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús hablaba con autoridad, Mateo 7:28-29, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué decían de los fariseos? Dice, mire, y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, a enseñar, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque se admiraban de la doctrina del Señor Jesucristo, el que sigue. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parte es bien importante. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas enseñaban que debíamos de hacer lo bueno, pero no practicaban lo bueno. Entonces en su vida no había verdad. Pero Jesucristo les enseñaba con autoridad, es decir, Él con su vida mostraba que lo que Él estaba enseñando, Él lo practicaba. Y no solamente eso, sino que Él estaba hablando la verdad. La verdad misma le daba autoridad. La verdad misma es tu autoridad. La verdad es tu autoridad. No le dé miedo decir que algo que dice Dios que es malo, es malo. No le dé miedo decirlo, porque es así, es la verdad. Y la gente no le va a gustar. Al mundo no le va a gustar porque se va a sentir incómodo, porque la verdad incomoda. Nosotros sabemos, hay gente que dice, es que yo soy muy sincero y le caigo mal a la gente. Y es verdad. Hay gente que es muy sincera y va diciendo a las cosas así, sin anestesia. Le meten a uno esas agujas sin anestesia ni nada. Y la verdad duele. La verdad es difícil de aceptar muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado mucho tiempo enamorados de la mentira. Mucho tiempo hemos estado enamorados de la mentira. Entonces, Hechos 6:10 es otro versículo que nos habla del poder de la verdad. Cuando, ¿se acuerdan de Esteban? A Esteban, ¿por qué lo mataron? Por estar predicando la verdad, ¿cierto? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, hablando de Esteban. Esteban les empieza a hablar de Cristo y les empieza a hablar de Dios y que se tienen que arrepentir. Y no solamente, ¿sabes qué les daba más rabia a ellos? Que les decía, ustedes mataron al Cristo. Entonces eso era una verdad. Y los saduceos decían, si usted lee Hechos de los Apóstoles, los maestros de la ley decían, ustedes no quieren echar ese muerto encima a nosotros. Nadie quería, nos quieren echar la sangre de ese hombre a nosotros. Y ellos le decían, sí, ustedes crucificaron al autor de la vida. Entonces imagina, ¿qué decían ellos? Se querían tapar las orejas. Dice la Biblia que cuando Esteban les comenzó a hablar, rechinaban los dientes de la rabia que les daba. La verdad produce eso.
en las personas que no quieren escuchar. Rechinaban los dientes. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon, fue el primer mártir. Lo apedrearon después de que él dijo la verdad. Entonces la verdad tiene esa capacidad, pero la verdad es la fuerza del cristiano. La verdad es la fuerza del creyente. La Biblia enseña que nuestro cinturón es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. También dice la Biblia, tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Dónde se almacena la verdad? ¿Dónde se almacena la verdad? En el corazón y en la mente. Hay personas que nada más le ha llegado a la mente y no les ha bajado al corazón. Y les voy a decir algo, hay gente que sabe mucha Biblia. Usted puede saber mucha Biblia, pero si esa palabra no la crees, no ha sido rema en tu vida. Acuérdese lo que yo les dije. La Biblia habla que la palabra en griego tiene dos significados. Palabra es, ¿se acuerdan? Rema y logos. Logos significa palabra escrita y rema significa palabra creída. Cuando la creo, se hace rema para mí. Yo la creo, entonces yo la uso. ¿Cuál es la palabra que usamos contra el diablo? La rema. Usted no le puede decir, el que vive bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, si usted no vive bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Usted no puede decirle eso a Satanás. Y Satanás, sí, y entonces usted cuándo va a habitar pues bajo la sombra del Omnipotente, mi hermano. El diablo le empieza a predicar a usted. Porque a nosotros, ¿por qué? Porque usted sabe ese logos, pero no lo vives, no es rema, no lo has apropiado en tu vida. Entonces la palabra se hace poderosa cuando se hace rema en nuestros corazones y nosotros la creemos y la empezamos a vivir. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. ¿No? ¿No está? Ok. Opa, don't worry que eso es puras letras de canciones. Primera de Pedro, a ver, aquí sí está. Ok. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice esa palabra. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira esta palabra. ¿Se acuerdan que dice la verdad? Que la verdad hay que hacerla ¿qué? Ceñírsela. Y ceñirse los lomos con la verdad. Los lomos es la cintura. No piense que los lomos es aquí como la espalda. Yo pensaba que era eso hasta que yo estudié bien la armadura. Yo pensaba que el lomo era la espalda. Y yo decía, ¿por qué el lomo? ¿Cómo me va a ceñir los lomos? Yo pensaba que era acá. No, los lomos es acá. Es la cintura. Y entonces este versículo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, que la palabra de Dios llegue a la mente, pero que podamos ser sobrios y esperar por completo en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, la palabra tiene que llegar a nuestra mente, pero también la palabra tiene que llegar a nuestro corazón para que la palabra tenga poder. Entonces, Oseas 4:6 dice, ¿por qué la gente perece? ¿Se acuerdan? Ese versículo muy conocido. Eso, entonces algunas personas, mi pueblo fue destruido. Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, esta es la respuesta a muchas preguntas. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando le hemos meditado, cuando no está en nuestra mente, entonces nosotros no sabemos cómo actuar, ni sabemos cómo aplicar y cómo vivir, porque la Biblia es el manual de vida. Cuando nosotros comenzamos a vivir el manual de vida, nosotros comenzamos a enderezar nuestros pasos, y al enderezar nuestros pasos comenzamos a ver el fruto de eso. Es decir, como yo les he dicho, los frutos no se ven inmediatamente, los frutos hay que sembrarlos con paciencia. Porque nosotros muchas veces hemos sembrado muchas cosas malas por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las cosechas que estamos recibiendo todavía, algunas personas, es lo malo del pasado que todavía hemos sembrado, todavía estamos cosechando. Bueno, si tú empiezas a sembrar bien, va a haber un momento en que ese pasado ya va a dejar de producir fruto. Y vas a empezar como dice Pedro, a tener tiempos de refrigerio. Es decir, a cosechar un nuevo tiempo, porque ya estás sembrando desde ahora. Es decir, lo que estás sembrando hoy no lo vas a ver
al momentico. Si vas a ver algo, la paz, la gracia, todo eso de Dios, pero hay muchas cosas que las vas a ver en el futuro, en el tiempo vamos a ver muchas bendiciones. La palabra verdad viene del griego aletheia, que quiere decir la realidad en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. Muchas veces la gente vive una realidad aparente. La verdad es cuando la realidad es la misma de la apariencia. Es decir, lo que yo digo es lo que yo vivo. Es decir, hay gente que tiene una realidad que es una mentira. Entonces vive en una apariencia porque creen en una mentira y esa mentira se empieza a reflejar en sus vidas. Existe una verdad superior que es la verdad de Dios. Isaías 55:8 que nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es decir, la verdad de Dios no es la que nosotros muchas veces creemos, es diferente. Entonces dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con la verdad? Que nuestra verdad interna sea la misma verdad de Dios. Es lo que Dios quiere. Y que la verdad interna sea la misma verdad que reflejo a los demás. Hay personas que tienen una cara en la casa, una cara en el trabajo, una cara con los amigos. ¿Cuántas caras tienen? ¿Viven en verdad? No. Tienen máscaras. Y eso se llama hipocresía. ¿Cómo se llaman las máscaras? Hipocresía. Y cuando nosotros somos hipócritas, que era lo que le pasaba a los fariseos, Jesús les decía, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no vivan como ellos viven. Sí, es tremendo. Muchas veces esos fariseos no reflejaban lo que era. Por eso era que cuando ellos predicaban no tenían la autoridad que tenía Jesús. Entonces la verdad se tiene que vivir en el corazón y usted expresarlo en su propia vida. Usted debe ser igual como es en la casa, en la iglesia. Como es con sus amigos acá en la iglesia. No por acá, porque ¿cómo es un hipócrita? Aquí está, ay, como te quiero, ay, como sos de querida, ay, sí, como sos, y por allá esa gloria como el aguanto, como es de fastidiosa. Eso es el que te da una cara y por detrás te dice otra cosa. Ese es un hipócrita. Eso es una persona que vive en la mentira, no vive en la verdad. Eso es una persona que lo que la Biblia está enseñando es que esa persona no tiene el cinturón de la verdad. Y eso es lo que llama una persona con una mente dividida. Y la persona con una mente dividida está en Santiago, capítulo 1. Dice, no crea que el que es así, cuando pida algo, va a recibir algo de Dios. Esa es una de las principales razones por las cuales las oraciones no son respondidas. Cuando nosotros tenemos hipocresía en nuestros corazones. Proverbios 23:23. Es otro pasaje que dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No hay nada más precioso que la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Dios. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad de Jesucristo. La Biblia dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces la sabiduría es el temor a Dios. Es la sabiduría. El hombre solo encuentra felicidad en la verdad, no en las apariencias. La apariencia es todo lo temporal. Es decir, la vida, el dinero, la juventud, la fama, los placeres. Todo esto es temporal. Sin embargo, la verdad que Dios ofrece es eterna. Eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dice en Juan 6:68, cuando Jesús le dice, ustedes se quieren ir, porque mucha gente estaba escandalizada, porque Jesús les empezó a pedir, les empezó a decir, seguirme a mí, tomen su cruz y síganme y todo. ¡Uy! Ya no les gustó. Cuando las personas recibían los milagros, iban multitudes, y cuando Jesús les empezó a decir, bueno muchachos, los milagros son lindos, y les digo una cosa, Jesús les dijo, yo sé ustedes quiénes son. Yo sé que muchos de ustedes vienen a mí porque les doy de comer. Es como tremendo, Jesús,
Les daba de comer, alimentó a 5,000. Ustedes vienen a mí porque les doy milagros. Yo sé, yo los conozco, yo sé quiénes son muchos de ustedes, pero les digo la verdad, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando ellos escucharon eso, ¿cruz? ¿Cruz? ¿Cómo así? Sí, hay que orar, hay que renunciar a la carne, hay que vivir en santidad. Ah, no, eso ya no me está gustando, eso ya no me está gustando. Cuando Jesús les comenzó a decir, el que no come mi sangre y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Jesús estaba diciendo, el que no recibe el sacrificio que yo hice, el que no me recibe a mí como la verdad, el que no se entrega totalmente a mí, no merece ser mi discípulo. Jesús les empezó a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Venga usted y sígame. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Deje muchas cosas de las que usted está comprometido por seguirme. Porque eso está muerto. Busque la vida. Entonces Jesús les decía eso y todos, eso ya no me gusta. Señor, déjame que entierre a mi madre. Señor, dije, yo lo estoy llamando ya. Señor, estoy recién casado, voy para la luna de miel. El Señor les dijo, yo lo necesito ya acá. Lo necesito ya acá. Eso era un ejemplo que él está queriendo decir. Yo necesito compromiso conmigo. Yo necesito que cuando ya todos dijeron eso, y Jesús dijo, la gente decía, no, todos se fueron. Y quedaron, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos eran? 5,000 comieron. Habían 5,000, solamente hombres y mujeres y niños faltaban. ¿Cuántos comieron? 5,000. ¿Cuántos seguían? Decían que eran multitudes. Lo apretaban. Pero cuando llegó Jesús a hablarles en serio, entonces les dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros iros también? Ya todo el mundo fue, me dejaron solo, me quedé yo solito. ¿Quiere usted venirse también? Y se levanta Pedro y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Si no es Jesús, entonces ¿quién? Solamente Él tiene palabras de verdad, de vida eterna. ¿Dónde vas a ir? Entonces muchas personas dicen, no, yo voy a poner mi fe en el nuevo trabajo. Voy a poner mi fe en esta persona que dijo que me iba a ayudar. Voy a poner mi fe en este hijo. No ponga la fe en nadie de la tierra. Dios le va a permitir disfrutar de su trabajo. Dios le va a permitir disfrutar de su hijo. Dios le va a permitir disfrutar de todo lo suyo. Si Él está en el primer lugar. Parece, no sé, es fácil, pero es tan difícil para nosotros los hombres, no poner los ojos en las cosas de esta tierra y ponerlas en Él. Es tan difícil, es súper difícil, porque nosotros siempre queremos ponerla en las personas. Nuestra esperanza muchas veces está en las personas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ni siquiera la que duerme a su lado ponga la esperanza en ella. Ni siquiera la que duerme a su lado. Está diciendo ni siquiera en su esposa o en su esposo. Le está diciendo, la Biblia dice, ponga su esperanza en mí primero. Y yo te voy a ayudar con lo demás. Lo demás es una añadidura. Pero nuestra relación con Dios es primordial. Entonces este aspecto de la transparencia es importante y con esto termino. La transparencia y la intencionalidad de nuestras intenciones es parte del escudo de la verdad. Cuando estamos en la iglesia, sea una persona sincera, sea una persona sin hipocresía, con un corazón bueno, como lo afirma Santiago en el capítulo 3 de su carta. En el capítulo 1, Santiago 1 del 5 al 8. Nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, acuérdense que la sabiduría es ¿qué? La verdad. La verdad es Cristo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es la verdad de Dios. Pídala a Dios. Si usted no tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Dios da abundantemente y sin reproche y le será dada. El versículo que sigue dice, pero pida con fe. Cuando la persona es una persona que duda, es una persona que tiene doble ánimo. Porque está con un pie en Dios. ¿Por qué duda? Porque su confianza no está en Dios, sino que está en otras cosas. Es decir, ahí,
Si yo me entrego a Dios, entonces de pronto me echan de mi trabajo que porque estoy yendo los domingos a la iglesia. O porque yo me comprometo con Dios, entonces Dios me va a quitar ese hombre o esa mujer que no son mi esposa ni mi esposo. O me va a quitar ese pecado que a tanto me gusta, ¿cierto? O voy a tener que reconocer que estoy caminando en algún área mal. Entonces, duda. Por eso no hay fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, un día está con Dios, otro día está con el mundo. Un día estás pendiente de su trabajo, otro día está pendiente de Dios. Ya cuando fue bendecido con trabajo, con todo, ella no vuelve a la iglesia, ya no vuelve a buscar de Dios. Entonces se entrega a su trabajo. Y le preguntan, es que ese trabajo, el trabajo es lo que me da todo. Y eso es una mentira. Porque a usted todo se lo da Dios. Porque si a Dios le da la gana, como le da la bendita voluntad, perdón. Me regañan después por mis pastores en Colombia, que no quieren que yo diga eso. Se le tuerza una tripa a usted. Amaneció con la tripa torcida. ¿Quién es el que le mantiene a uno las tripas en el lugar que van? Y eso es por allá metido todo Dios. ¿Quién es el que hace que la sangre circule? Dios. ¿Quién es el que hace que su cerebro funcione? Dios. Si Dios fuera malo y Dios de pronto dijera, si Dios nos tratara como nos merecemos, Dios hubiera dicho, bueno, esta persona, ya estoy cansado de esta, pero Dios no es así porque Dios nos ama, ¿cierto? Bueno, que se le dañe un nervio, pum, ahí quedó. No pudo trabajar. Y Dios dice, si Dios fuera malo, nosotros ya estaríamos muertos. Yo le digo una cosa, si Dios no hubiera sido bueno conmigo, yo ya estaría muerto. Hace mucho tiempo ya estaríamos muertos. De cualquier cosa, del corazón, de las venas, de una tripa. Mire, yo les decía la otra vez que a mí me operaron. Yo me acuerdo de cuando me operaron de apendicitis, yo no podía orinar. Y yo decía, Señor, yo quisiera orinar. Eso es lo que más deseo en esta tierra. Yo ya no estaba pensando ni en los papeles, ni en que tenía que pagar el recibo de la luz o el agua, nada. No me importaba nada más orinar. Orinar era lo último que yo quería, era lo mejor. Cuando oriné, yo dije, Señor, gracias, oriné. Esa fue, perdón que diga esto, pues fue la orinada más espectacular. Yo disfruté eso. ¿Pero por qué? Porque son cosas tan sencillas que no nos damos cuenta que Dios las hace funcionar. Imagínense que a mí ya se me está cayendo el pelo, pero que un día Dios le dijera, no, la Biblia dice que cada pelo de la cabeza está contado, imagínense. Dios tiene contado. Yo dijera, a que se quede calvo, le va a hacer una maldad, ¡pum! Se quedó calvo. Pero Dios la quiere a usted bonita, ¿cierto? Y así usted ni siquiera, o yo ni siquiera oramos, ni buscamos de Él, los pelos nos siguen naciendo en la cabeza. Mire cómo Dios es bueno y te ama y nos ama. Así, todos los días la Biblia dice, el sol sale sobre buenos y malos. Llueve sobre justos e injustos. Entonces, Dios es amor, Dios es así. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que con nosotros no debemos dudar y creer en Él. ¿Y qué dice el 7, cierto? ¿El 7 también está o no? Sí. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es una de las razones por las cuales las oraciones no son respondidas. Cuando el Dios ve que nuestro corazón no está bien con Él, no está recto con Él y no está posicionado en creerle realmente a Él, eso es un impedimento para que nuestra oración sea respondida. Él responde a los que realmente le creen a Él. Él responde, aunque Él responde a todo mundo, porque todos los días recibimos cosas de Dios, pero existen cosas específicas que nosotros pedimos y muchas veces eso es un impedimento. Lucas 4:32. Nosotros podemos engañar a las personas, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Se admiraban de su doctrina, ya lo habíamos dicho, sí, ya lo habíamos dicho. Y Romanos 16, ya con este acabo, del 19 al 20, es el último pasaje, que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Está más, el 20 no está, ¿cierto? No lo puse. Sí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros andamos en la verdad,
Dios pone a Satanás debajo de nuestros pies. Y no, pero cuando nosotros andamos en la mentira, Satanás nos pone el pie encima, que es al revés. Cuando nosotros empezamos a andar en la mentira, Satanás te pone el pie encima. Pero cuando tú andas en la verdad, tú te le paras encima a Satanás y Satanás no puede. Entonces, acuérdense, hay que ceñirse bien la verdad. Ceñirse bien la verdad en sus lomos. Amén. Amén. Entonces, esa es la primera parte de la armadura. Y la base de la armadura. De ahí salen las otras. Cuando tenemos la verdad, conocemos la justicia, que es la justicia de Dios. Conocemos la fe. Conocemos la palabra. Conocemos la salvación y y empezamos a caminar en el Evangelio. Lo vamos a ver lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Pero esta parte de la verdad es importante, ¿ok? Acuérdese, busca la verdad y no la vendas. Y no la vendas. Persigue la verdad y no la vendas. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado. Una palabra limpia y linda, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad eres tú eres la verdad. Y si tú eres una persona que no cree en Dios o tú estás viendo por internet y no has recibido a Cristo, yo te invito a que tú lo hagas. Dile, Señor, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que Dios te envió, el Padre te envió a la tierra a morir por nosotros. Yo creo en el sacrificio que hiciste hace 2000 años. Perdona mis pecados. Padre, perdóname porque he creído la mentira y he andado muchas veces en mis propias mentiras y me las ha creído, Dios. Y me las he creído y de esa manera he dañado a otros y me he dañado a mí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Yo creo que tú eres el Señor. Envía tu Espíritu, Padre. Sálvame. Líbrame de la ira que viene sobre la tierra. Pon tu Espíritu y sella mi corazón con tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Padre, yo declaro que ahora en adelante camino en tu verdad. Y yo quiero que tú me des sabiduría, que me des inteligencia y que tu verdad llene mi corazón, Señor. Que tome tu verdad y no la venda y no la negocie con nadie, sino que yo la crea y la viva en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.